Buenos días, queridos hermanos. Esta hermosa mañana sobre la ciudad de Saspeña, amaneciendo, comenzando a salir el sol, luego de terminar mis oraciones. El Señor me había dado una profecía para este año 2020 y ya me lo había hablado el Señor el 13 de mayo y pedía confirmación y hoy a la mañana me da una palabra que me confirma. Y yo lo había notado, esto que me había dicho el 13, que este año 2020, todos aquellos que hemos adorado más al hombre que a Dios, doblarán sus rodillas buscando el rostro del Señor y reconocerán que solo en Él hay salvación y palabra de vida. Porque hasta este tiempo hemos visto y vivido una adoración al hombre, ya sea esta direccionada a pastores, evangelistas, profetas, porque hemos puesto más al hombre que a Dios en nuestro corazón y hemos buscado más la palabra que da el hombre que la que Dios le dio a ese varón, o ya sea por la idolatría que hemos puesto en el corazón, ya sea por nuestros hijos, nuestros padres, o un hombre o una mujer enamorado. Todos aquellos que hemos adorado de alguna manera más al hombre que a Dios, este es el año que buscaremos el rostro genuino del Señor y dejaremos de ver al hombre. En ese momento, ese día me había hablado a través de Juan, del apóstol, cuando estuvo en la isla de Patmos. Aquel apóstol que caminó junto con Jesús, que lo conocía a Jesús como hombre, como hombre que estuvo en la tierra, enviado como el Hijo del Hombre. En la isla de Patmos vio el rostro y la figura de aquel que era un hombre hecho el Rey de Reyes. Y podía describir en Apocalipsis 1:9, dice: yo, Juan, en el día del Señor he visto a un varón, y comienza a narrar la historia donde el rostro de Jehová alumbraba como un sol, la ropa de él blanca, el cinto de color de oro. Él vio el rostro del Hijo de Dios transformado. Él pudo ver al Dios sin ver al hombre. Y este es el año en que nosotros vamos a comenzar en nuestra intimidad a ver al verdadero Dios, alejado de aquellos en cual nosotros por ahí tenemos la esperanza de que me ore tal hombre, tal varón, quiero que me ore tal pastor, quiero recibir una palabra de tal profeta, y hemos descuidado que Dios puede hablarnos a nosotros y que Dios está caminando con nosotros. ¿Y por qué le digo que hoy me confirma esta profecía? Porque esta mañana me lleva al libro de Samuel, 1 Samuel 2, y me habla de Elí, de Samuel cuando era niño, y de Jehová, y de la conversación que existe entre los hombres y Dios, y me hace una referencia entre la conversación entre Dios y los hombres, que no es lo mismo. No es lo mismo una conversación entre los hombres y Dios, cuando nosotros buscamos a Dios y tratamos de hablar con Dios, a cuando Dios nos busca a nosotros y nos habla. Tal es el caso de Samuel, que siendo niño, Dios lo llama. Tal es el caso de Jeremías, que Dios lo llama. Tal es el caso de Isaías, que Dios lo llama. Tal es el caso de Ezequiel, de Zacarías y de todos aquellos que fueron llamados por Moisés también, cuando le habló el Señor. Hay una diferencia entre que Dios te hable y la de hablar con Dios. A mí me llevaba a distintos pasajes que estuve anotando en esta mañana. Es más, todavía lo estoy trabajando, pero me hablaba de que Elí ya estaba viejo y los hijos de Elí eran
impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y también me dice en el verso 2:17, digamos, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Antes de eso cuenta de que venían con un tenedor, digamos, para llamarle de alguna manera, hincaban y tenían que sacar la carne de la marmita, digamos, de la olla hirviendo, cuando venían a ofrecer el sacrificio. Y resulta que esto venían y le pedían a aquellos que iban a ofrecer sacrificio la carne cruda. Y no era la costumbre que tendría que ser. Lo que Dios mandaba era que tenían que sacar de la olla. Y así fueron aborreciendo las cosas de Dios, porque también dicen que se acercaban, se quedaban a dormir, se acostaban con aquellas que iban a velar toda la noche en el templo. Pero Dios fue preparando un joven, que Samuel ya ministraba en la presencia del Señor, vestido con un efod. Tampoco podemos decir que Elí no amonestó a sus hijos, porque sí lo amonestó, pero porque dice en el 2:22, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacen estas cosas? Y también le dijo, no, hijo, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Dios. Y esa parte me quedó muy presente, que está en el verso 24 del capítulo 2 de Primera de Samuel. Dice, no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Y si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Fíjense las cosas que acontecieron. Dejaron de hablar con Dios y Dios hizo un silencio. Dios hizo un silencio total. Porque en el verso 3 dice, en el capítulo 3 dice, en el verso 1, que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Entonces quiere decir que el pueblo dejó de orar, los sacerdotes dejaron de orar y la visión y la palabra de Dios escaseó y la falta de visión hizo caer a todo un pueblo, porque estos hijos de Elí, estos impíos, que no fueron amonestados correctamente, que no fueron sacados del servicio, porque eran los hijos del sacerdote, y fue haciendo pecar al pueblo, el pueblo cesó en la oración y Dios dejó de hablar con ellos. Qué importante que es que tengamos presente que la corrección a tiempo puede salvarnos. Muchas veces nosotros desde niños renegábamos por la disciplina que recibíamos de nuestros padres, que fue dura, pero acá estamos. Y hoy cuesta mucho a los padres poner disciplina a sus hijos porque no quieren que sean como sus padres. Y así estamos. Entonces, lo correcto es lo correcto y lo que está escrito está escrito. La disciplina corrige, la disciplina endereza los pasos y es amor, porque está haciendo a alguien mejor. Si nosotros dentro de la congregación, cualquier congregación, hermano, tenemos la disciplina metódica, la disciplina correcta, con amor, creemos que el pueblo estaría sano porque no pecaría, porque vería con los ojos que la disciplina es buena. Nos puede molestar a cada uno individualmente, pero el pueblo no caerá, no pecará. Aquí los hijos de Elí hicieron
aborrecieron grandes cosas del Señor, y eso ha hecho que todo un pueblo dejara de oír la voz de Dios, dejara de tener visión. Y cualquier cosa puede pasarnos en el camino de Dios, menos que Dios nos hable. Hubieron tiempos en que 400 años no ha hablado Dios al pueblo, y también anteriormente, o sea, antes de llegar al Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, pero también el pueblo de Israel estuvo en Egipto por 430 años, donde no estuvo presente Dios hasta que envió a Moisés. Y lo peor que puede pasar a un pueblo es no recibir la palabra de Dios, no recibir la exhortación de Dios, no recibir la corrección ni la visión. Yo creo que estamos viviendo un tiempo casi similar. Por eso habla el Señor de que muchas veces hemos puesto más adoración a los hombres, a los hijos, al amor de su vida, al hombre, a la mujer, a los pastores, evangelistas y profetas, que a Dios. Por eso hay cosas que acontecen, por eso llegan estas cosas que nos llevan a la intimidad, y creo encontrar un punto donde puede hilar correctamente lo que estamos aconteciendo. No es que Dios está ausente en nuestras cosas, sino que nosotros, la ausencia de Dios en cada uno, en el mundo, es porque hay ausencia de nosotros con el Señor. Y es momento de recuperar esa intimidad y de buscar el rostro genuino del Señor, sin tantos nombres, sin tantos santos apóstoles en el momento, santos profetas, y buscarlo genuinamente al Señor. Dejar de lado toda idolatría, tanto a la novia, al novio, al hombre, a la mujer, al amante, a lo que ustedes quieran llamarle, al hijo, al pastor, al evangelista, al profeta, y fijemos nuestra mirada en el Señor, porque grande y celoso es nuestro Dios. Grande y celoso es nuestro Dios. Que no acontezca tal cosa como ha acontecido en los tiempos de Samuel niño, en los tiempos de Elí, en los tiempos de los hijos de Elí. Por ahí podemos observar que existen rasgos muy parecidos a ese tiempo, y por eso podemos encontrar una respuesta a todas estas cosas que están aconteciendo en el mundo, con estas pestes y con la falta por ahí de visión y de palabra de Jehová, porque en aquellos días escaseaba, dice, porque si nosotros menguamos en la oración, la conversación de Dios hacia nosotros también menguará. Que tengan un muy buen día, que reflexionemos sobre esto, y más adelante voy a ir viendo un poco más sobre otras cosas que el Espíritu Santo me habló en esta palabra y que es necesario compartirla en este mismo tiempo. Que Dios lo bendiga, que tengan una muy buena mañana, que pasen y culminen un mejor día todavía.